Cuando te relajas, la vida deja de resistirse y empieza a acercarse. Escrito y publicado por Q-Vibe, la mayoría de las personas no sufre porque le falten oportunidades, amor o capacidad, sino porque vive en un estado constante de tensión. Una tensión que aprieta el cuerpo, acelera la mente y distorsiona la forma en la que se relaciona con todo. Vivir así parece normal. Estar siempre alerta, siempre ocupado, siempre intentando sostenerlo todo, pero ese estado tiene un costo. Te aleja de la calma, te roba claridad y te hace sentir que la vida es algo que hay que empujar para que funcione. Tal vez lo has notado en ti. Cuando estás tenso, todo se vuelve más difícil. Las decisiones pesan más. Las relaciones se complican. El futuro se siente amenazante. Este camino no te pide que cambies quién eres, sino que ajustes el modo en que habitas tu vida. Porque cuando dejas de luchar contra todo, la vida deja de luchar contigo. Y es ahí, en ese punto de serenidad real, donde lo bueno encuentra espacio para llegar. Capítulo 1. La serenidad atrae lo bueno. Cuando te relajas, algo profundo cambia en tu manera de estar en el mundo. La serenidad no es pasividad ni resignación, es una postura interna que te saca del estado de carencia. Cuando ya no te sientes incompleto, dejas de buscar con urgencia. Cuando dejas de buscar con urgencia, aflojas el apego. Y cuando aflojas el apego, empiezas a ver con más claridad y, sin darte cuenta, te vuelves más atractivo para la vida. No porque hagas más, sino porque fuerzas menos. En ese estado, las cosas dejan de sentirse como algo que te falta y comienzan a sentirse como algo que puede llegar a ti. La serenidad no te quita el deseo, te quita la ansiedad que lo distorsiona. Seguramente has conocido a personas así, personas que no intentan impresionar, que no levantan la voz para ser vistas, que no se esfuerzan por demostrar su valor, no dicen que merecen amor, no piden validación, no persiguen atención, y aún así, la gente se acerca. Algo en su presencia invita, algo en su calma transmite seguridad. La diferencia no está en las palabras que usan ni en las historias que cuentan. Está en el estado interno desde el que viven. No están empujando la realidad, la están habitando. La vida responde de forma distinta a quien se mueve desde la plenitud que a quien se mueve desde la falta. Ese contraste se nota incluso en los gestos más pequeños. Piensa en una situación cotidiana. Envías un mensaje y te quedas mirando la pantalla. Pasan unos minutos y la mente empieza a crear historias. Quizá no le importas. Quizá dijiste algo mal. Quizá deberías aclarar. Entonces envías otro mensaje, luego otro más. Cada intento nace de la urgencia y cada intento te hace sentir un poco más pequeño. La energía cambia. No solo dentro de ti, también llega al otro lado. La otra persona puede no entenderlo racionalmente, pero siente algo. Siente la prisa, la tensión, la necesidad. En cambio, cuando bajas el ritmo, cuando envías el mensaje y sigues con tu día, cuando te ocupas de tu vida, mantienes tu centro. No te fragmentas esperando una respuesta. Y curiosamente, cuando la respuesta llega a un lugar más sólido dentro de ti. La serenidad protege tu dignidad y la dignidad es magnética. La vida funciona mucho como un espejo. Imagina un lago. Cuando la superficie está tranquila, refleja el cielo con claridad. Puedes ver las nubes, la luz, incluso tu propio reflejo, pero cuando el agua está agitada, todo se distorsiona. Las formas se rompen, los colores se mezclan, nada se ve con nitidez. Tu estado interior es ese lago. Cuando estás alterado, cuando necesitas que algo ocurra ya para sentirte bien, la realidad se vuelve confusa. Tomas decisiones desde el miedo. Dices cosas que no representan lo mejor de ti. Actúas desde la presión. En cambio, cuando te aquietas, cuando aceptas el momento tal como es, empiezas a ver con más claridad que sí te conviene y que no.
y lo que es verdaderamente bueno suele elegir lugares tranquilos para quedarse. No llega donde hay ruido interno constante. No se instala donde todo es urgencia. Llega donde hay espacio. Por eso relajarte no es rendirte, es crear espacio. Hay una práctica sencilla que puede ayudarte a cortar la raíz de la desesperación cuando aparece. Cada vez que notes en ti la sensación de necesito esto ahora, detente un momento y pregúntate con honestidad: si esto no llega hoy, ¿sigues vivo? ¿Sigues teniendo aire, tiempo, opciones? En la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Y en ese instante ocurre algo importante. Recuperas poder porque te das cuenta de que tu bienestar no depende de ese resultado inmediato. El deseo sigue ahí, pero ya no te domina, ya no te arrastra. Esa simple pregunta devuelve perspectiva. Te recuerda que no estás al borde del abismo, que estás caminando, no cayendo. Desde ahí, tus acciones cambian. Hablas distinto, esperas distinto, eliges distinto. La serenidad no te hace indiferente, te hace libre. Libre de la necesidad de forzar. Libre de mendigar atención, amor o reconocimiento. Libre de traicionarte por miedo a perder. Cuando dejas de suplicar internamente, la vida empieza a dialogar contigo en otro tono. No necesitas dejar de querer cosas. No necesitas apagar tus sueños ni reducir tus expectativas. Solo necesitas dejar de pedir desde la carencia, porque cuando pides desde la carencia, te colocas abajo. Y cuando te colocas abajo, atraes relaciones, situaciones y oportunidades que confirman esa posición. En cambio, cuando deseas desde la calma, desde la certeza de que ya eres suficiente, todo cambia de lugar. La vida no se apresura, pero tampoco se cierra. Responde a la claridad, responde a la serenidad. Y poco a poco, sin que tengas que empujar, lo bueno empieza a acercarse. Capítulo 2. El cuerpo también escucha todo lo que piensas. Aunque muchas veces intentes convencerte de que todo está bien, tu cuerpo siempre sabe la verdad. El estrés no vive solo en la mente, no se queda flotando en pensamientos abstractos o preocupaciones silenciosas. El estrés se guarda en lugares concretos. Se acumula en el cuello que se endurece sin que te des cuenta, en los hombros que se elevan como si cargaran un peso invisible, en la mandíbula que aprietas incluso mientras duermes, en la respiración que se vuelve corta y rápida, en el sueño que ya no descansa. Puedes decirte que estás bien, puedes repetir que no pasa nada, pero el cuerpo no miente. El cuerpo escucha cada pensamiento, cada miedo no dicho, cada exigencia constante que te impones. En la vida diaria esto se manifiesta de formas muy claras. Un dolor persistente en el cuello que aparece al despertar, noches en las que te cuesta dormir sin saber por qué, un cansancio profundo que no se va ni siquiera después de descansar, una irritabilidad que surge por cosas pequeñas, el corazón que late más rápido sin razón aparente, la sensación de no poder llenar completamente los pulmones al respirar. Muchas veces llamas a todo eso estar ocupado, tener muchas responsabilidades, vivir a un ritmo normal. Pero si miras con honestidad, no es solo ocupación, es tensión. Es el cuerpo diciendo basta con su propio lenguaje. Imagina por un momento que llevas una mochila llena de piedras en la espalda. Sonríes, sigues caminando, incluso dices que no pesa tanto. Al principio parece manejable, pero después de un rato, las piernas empiezan a temblar, la espalda duele, los pies protestan. No es debilidad, es lógica. Ningún cuerpo está diseñado para cargar peso innecesario durante tanto tiempo. Tu cuerpo funciona igual. Puede soportar mucho, pero no para siempre. Y cuando ya no puede más, se expresa. No con palabras, sino con señales. Si ignoras esas señales, no desaparecen, se intensifican. Cuando la tensión se prolonga en el tiempo, entras en un modo interno de alerta constante. Es como si
una parte de ti estuviera siempre esperando que algo salga mal. Este estado fue creado para protegerte en situaciones puntuales, para reaccionar rápido ante un peligro real. El problema es vivir ahí todo el tiempo. En ese modo, es difícil descansar de verdad, es difícil amar con apertura, es difícil pensar con claridad. El cuerpo permanece rígido, la mente se vuelve repetitiva, las emociones se estrechan. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás intentando vivir en supervivencia cuando ya no hace falta. Por eso relajarte no es un capricho ni un premio, es una necesidad básica. Y no tiene que ser complicado. A veces basta con un pequeño gesto consciente para empezar a cambiar el mensaje interno. Tómate ahora mismo 30 segundos. De verdad, solo 30. Deja caer los hombros hacia abajo, como si soltaras un peso que no necesitas. Afloja la mandíbula. Permite que los dientes no se toquen. Exhala un poco más largo de lo que inhalas, como si estuvieras dejando ir algo viejo. Ese simple acto le dice a tu sistema interno que no hay peligro inmediato, que puedes bajar la guardia. Y cuando el cuerpo recibe esa señal, responde. Empieza a suavizarse, a recuperar espacio, a sentirse seguro. No necesitas hacer grandes cambios de golpe. Necesitas escuchar. Escuchar cuando el cuerpo se tensa, cuando se cansa, cuando pide pausa. Escuchar sin juzgar, sin exigir más, porque cuanto más luchas contra esas señales, más fuerte hablan. En cambio, cuando las atiendes, empiezan a calmarse. La relajación no significa abandonar tus responsabilidades ni dejar de avanzar. Significa avanzar sin destruirte en el proceso. Significa cuidar la herramienta más importante que tienes para vivir, sentir y crear. Tu cuerpo no está en tu contra. Está de tu lado, siempre lo ha estado. Solo necesita que lo trates con el mismo respeto y atención que das a todo lo demás. Relajarte no es un lujo reservado para otros, es mantenimiento obligatorio. Es la base para una vida más clara, más presente y más plena. Cuando empiezas a relajarte, no solo descansa el cuerpo, también se abre espacio para que todo lo bueno pueda llegar. Capítulo 3. Menos no es rendirse. Menos es la cantidad correcta. Hay momentos en los que el problema no es que no estés esforzándote lo suficiente, sino que estás esforzándote en el lugar equivocado. Como si estuvieras empujando una puerta que en realidad se abre al tirar. Cuanto más fuerzas, más te frustras, y no porque seas débil, sino porque la dirección no es la adecuada. Entender esto cambia por completo la forma en la que te relacionas con el esfuerzo, con el cansancio y con la idea de avanzar. No todo progreso nace de apretar los dientes. A veces nace de soltar los hombros. En la vida cotidiana ocurre más de lo que imaginas. Cuando te tensas, tu mirada se estrecha. Ves menos opciones. Escuchas menos señales. Tomas decisiones rápidas. No porque sean claras, sino porque quieres escapar de la incomodidad del momento. Cuanto más te exiges bajo presión, más probable es que elijas desde el miedo, desde la urgencia o desde la necesidad de controlar. Y esa combinación rara vez conduce a buenos resultados. Tal vez has notado que cuando estás demasiado decidido, cuando te repites que no puedes fallar, comienzas a cometer errores que normalmente no cometerías. No es falta de capacidad. Es exceso de tensión. La mente rígida no ve caminos, solo obstáculos. El cuerpo en alerta no distingue matices, solo amenazas. Por eso, insistir más no siempre es la respuesta. A veces, insistir menos es la forma correcta de avanzar. Piensa en una situación concreta y cotidiana. Estás molesto, cansado o herido, y decides escribir un correo importante. Cada palabra sale cargada de filo. Sientes que estás siendo claro, directo, honesto. Presionas enviar casi como un acto de liberación. Una hora después, cuando la emoción baja, lees ese mismo mensaje y algo dentro de ti se encoge. Las frases son duras,
El tono es más agresivo de lo que pretendías. El mensaje ya no construye, divide. Si hubieras respirado 10 minutos, si hubieras soltado el impulso de resolverlo todo de inmediato, la decisión habría sido completamente distinta. No más esfuerzo, sino mejor momento. No más control, sino más espacio interior. La calidad de tus decisiones cambia radicalmente cuando cambias tu estado interno. Por eso, menos no significa abandonar. Significa elegir el punto exacto donde tu energía es más efectiva. Imagina ahora una imagen sencilla. Estás remando contra la corriente de un río. Usas toda tu fuerza. Tus brazos arden, el sudor cae. El bote apenas avanza unos metros. Te convences de que necesitas remar más fuerte. Sin embargo, cuando ajustas el ángulo, cuando dejas de luchar directamente contra el agua y comienzas a moverte en diagonal siguiendo su ritmo, el bote avanza mucho más lejos con menos esfuerzo. El río no cambió. Cambió tu relación con él. La vida funciona de una manera muy parecida. Cuando luchas contra lo que ya es, te desgastas. Cuando colaboras con la realidad, avanzas. Esto no es resignación, es inteligencia práctica. Es comprender que no todo se resuelve con fuerza bruta. Antes de aumentar tu esfuerzo, prueba a reducir la resistencia. Antes de empujar más, pregúntate con honestidad qué parte de la situación estás peleando sin necesidad. Hazte una pregunta simple pero poderosa. ¿Estás luchando contra la realidad o estás haciendo la parte que te corresponde? Si la respuesta es que estás luchando contra lo que no puedes cambiar ahora mismo, detente un momento, no para rendirte, sino para reajustar. A veces, el acto más valiente no es insistir, sino pausar, respirar, dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Desde ese espacio más amplio, las soluciones aparecen con más claridad. El esfuerzo correcto se siente distinto. No siempre es cómodo, pero tampoco te consume por dentro. No te deja vacío. Hay una ligereza que acompaña al camino adecuado, incluso cuando es exigente. No es ausencia de dificultad, es ausencia de guerra interna. Cuando estás en el camino correcto, sientes que cada acción suma, no que cada acción te quita. Aprende a escuchar esa diferencia. Tu cuerpo la conoce, tu mente la reconoce cuando se calma. Menos puede ser exactamente lo que necesitas para llegar más lejos. Menos tensión, menos urgencia, menos necesidad de demostrar, más presencia, más precisión, más sentido. El camino correcto no siempre es el más fácil, pero casi siempre es más liviano que una lucha interminable contra la realidad. Capítulo 4. La tensión no te deja ver las puertas. No es que a tu vida le falten oportunidades. Muchas veces lo que ocurre es más sutil y más incómodo de aceptar. Las oportunidades están ahí, pasando frente a ti, pero no las ves, porque tu mente está ocupada con una sola consigna interna. Hay que ir rápido, hay que llegar, hay que cumplir, hay que adelantar. Cuando vives así, el mundo se vuelve estrecho, tu campo de visión se reduce. No porque la realidad cambie, sino porque tu atención está secuestrada por la prisa. La tensión no solo cansa el cuerpo, también cierra ventanas invisibles. Cuando estás tenso, todo tu sistema interno está orientado a sobrevivir, no a percibir. Y en ese estado, lo importante suele pasar desapercibido. Míralo en la vida cotidiana. Cuando vas apurado, escuchas menos. No porque no tengas oídos, sino porque tu mente ya está en la siguiente tarea. Observas menos, no porque no tengas ojos, sino porque miras sin ver. Conectas menos, no porque no haya personas alrededor, sino porque estás encerrado en tu lista mental de pendientes. Caminas por la ciudad, entras a reuniones, compartes espacios con otros seres humanos que podrían aportarte algo valioso, una idea,
un contacto, una ayuda inesperada, y aún así pasas de largo. No por mala intención, simplemente porque tu atención está en otro lugar. Estás físicamente presente, pero internamente ausente. Piensa en cuántas veces has atravesado un día entero sin recordar casi nada de él. Todo fue correcto, todo fue productivo, todo fue rápido. Pero al final queda una sensación extraña, como si algo se hubiera escapado. Eso que se escapó no siempre es descanso. Muchas veces es oportunidad, o claridad, o una conversación que pudo abrir un camino distinto. La prisa tiene ese efecto silencioso. Te hace creer que avanzar es moverte rápido, cuando en realidad avanzar muchas veces es detenerse lo suficiente para entender qué está pasando alrededor. Imagina una situación sencilla. Estás en un ascensor, un trayecto corto, unos pocos segundos compartiendo espacio con otra persona. Esa persona dice algo, casi como al pasar. Un comentario, una observación, una pregunta abierta. Si estás tenso, si estás apurado, si tu mente está enfocada en salir cuanto antes y seguir con lo tuyo, lo más probable es que asientas con la cabeza, sonrías de forma automática y el momento termine ahí. Nada más ocurre. El ascensor se abre, cada uno sigue su camino y el día continúa igual que antes. Ahora imagina la misma escena desde otro estado interno. Estás presente, no hay prisa interior, aunque el día tenga tareas. Escuchas de verdad. Ese mismo comentario despierta curiosidad. Haces una pregunta más, una sola, y esa pregunta abre una conversación. En esa conversación aparece una información, una posibilidad, una conexión que no estaba en tus planes, pero que encaja de una manera inesperada. No fue magia, fue atención, fue calma suficiente para permitir que algo emergiera. La puerta siempre estuvo ahí. Lo único que cambió fue tu disposición a verla. La atención funciona como un fuego encendido. Quieres atrapar algo delicado, algo vivo, algo lleno de posibilidades, pero lo haces con urgencia, con rigidez, con fuerza excesiva. Es como intentar atrapar una mariposa usando una llama. En el impulso de poseer, destruyes. En el apuro por alcanzar, quemas. Muchas de las cosas buenas que buscas requieren un tipo de contacto distinto. No se acercan a quien corre desesperado detrás de ellas. Se acercan a quien está disponible, abierto, atento. La calma no es pasividad. Es una forma más inteligente de presencia. Por eso es tan importante crear espacios donde no haya objetivo. No porque carezcas de metas, sino porque tu mente necesita momentos sin exigencia para reorganizarse. Un ejercicio sencillo puede cambiar más de lo que imaginas. Cada día, reserva un tramo para caminar sin destino, no para pensar en problemas, no para resolver nada. Camina sin auriculares, sin teléfono, sin estímulos artificiales. Deja que el entorno te hable. Observa rostros, sonidos, detalles que normalmente ignoras. En esos espacios blandos aparecen ideas suaves, aparecen conexiones inesperadas, aparecen oportunidades que no gritan, pero que transforman. Muchas decisiones importantes no nacen de un esfuerzo extremo, nacen de una claridad tranquila. Muchas oportunidades no se anuncian con ruido, se presentan como insinuaciones. Si tu mente está saturada, no las registra. Si tu cuerpo está en tensión constante, no la sostiene. Reducir la velocidad no es rendirse, es afinar la percepción, es recuperar la capacidad de ver lo que siempre estuvo frente a ti. Recuerda esto: para ver una puerta, no basta con que exista. Necesitas estar lo suficientemente presente para reconocerla. Y para estar presente, necesitas bajar el ritmo interno. No todo lo valioso llega corriendo. Muchas cosas buenas esperan a que te detengas lo suficiente para notarlas. Capítulo 5. Saber recibir es un arte. Durante mucho tiempo te enseñaron a dar, a esforzarte
a sostener, a aguantar, a ser fuerte. Y probablemente te volviste muy bueno en eso. Sabes ayudar, sabes cargar con responsabilidades, sabes decir que sí, incluso cuando estás cansado. Pero hay una habilidad silenciosa que casi nadie enseña y que cambia por completo la relación con la vida. Saber recibir, porque cuando no sabes recibir, incluso lo bueno que llega a ti rebota y se va. No porque no lo merezcas, sino porque tu interior no está preparado para sostenerlo. Tal vez te reconozcas en situaciones cotidianas. Alguien te hace un cumplido sincero y tu reacción inmediata es negarlo, minimizarlo o justificarlo. Dicen que hiciste algo bien y respondes que fue suerte, que cualquiera podía hacerlo, que no es para tanto. Alguien te ofrece ayuda y sientes incomodidad, como si aceptar fuera una deuda invisible, como si recibir te hiciera más pequeño. Aparece una oportunidad y lo primero que surge es la duda, la pregunta de si estás listo, de si es demasiado, de si no habrá un costo oculto. Alguien te ama de verdad y en lugar de descansar en ese amor, aparece el miedo a tener que pagar un precio, a perder libertad, a quedar expuesto. No es falta de gratitud, es un hábito profundo de desconfianza hacia lo bueno. Imagina una situación concreta. Alguien te invita a participar en un proyecto interesante, alineado contigo, un desafío que está justo a tu medida. En lugar de sentir entusiasmo, tu mente empieza a enumerar todo lo que aún no eres, todo lo que te falta, todo lo que podría salir mal. Te dices que todavía no, que más adelante, que no es el momento adecuado. Encuentras razones aparentemente lógicas para rechazarlo. Pasa un año. Miras atrás y comprendes que esa puerta era real, que no era demasiado grande, que no era un error. Era una oportunidad posible, humana, alcanzable. Y lo que duele no es haber dicho que no, sino darte cuenta de que fue el miedo a recibir lo que habló por ti. La vida no solo responde a lo que haces, también responde a lo que permites. Hay una imagen muy clara para entender esto. Piensa en una taza llena hasta el borde. Si alguien intenta servirte más agua, no importa cuán limpia o fresca sea, se derrama, no entra. No porque el agua sea mala, sino porque no hay espacio. Cuando tu mente está llena de dudas, de autoexigencia, de desconfianza, de historias sobre no ser suficiente, no hay espacio para que los regalos de la vida se queden. Todo resbala, todo se pierde. Aprender a recibir no es volverte pasivo ni dependiente. Es reconocer que no todo llega a través del esfuerzo. Algunas cosas llegan cuando sueltas, cuando te relajas, cuando bajas la guardia interna. Recibir es una forma de madurez emocional. Es aceptar que no tienes que demostrar valor todo el tiempo, que no tienes que justificar tu lugar, que no tienes que pagar con culpa cada cosa buena que aparece. Observa cómo tu cuerpo reacciona cuando alguien te ofrece algo sin pedir nada a cambio. Tal vez tensión, tal vez desconfianza, tal vez un impulso de rechazo. Ahí hay una oportunidad de crecimiento, no para forzarte, sino para escucharte, porque detrás de esa incomodidad suele haber una creencia antigua, la idea de que solo mereces si te esfuerzas al límite, de que recibir sin luchar es peligroso, de que relajarte te hará perder algo, pero la vida también se abre cuando confías. Hay una práctica simple y poderosa que puedes empezar a aplicar. La próxima vez que alguien te haga un cumplido, solo di gracias y detente ahí. No expliques, no te justifiques, no te rebajes, no cambies de tema. Permite que esas palabras entren y se queden. Al principio, puede sentirse extraño, incluso incómodo. Es normal. Estás entrenando un músculo nuevo. Estás aprendiendo a abrir la puerta. Lo mismo con la ayuda, con las oportunidades, con el afecto. No se trata de aceptar todo, sino de no rechazar automáticamente por miedo. Cuando te relajas, tu percepción cambia.
Empiezas a distinguir entre peligro real y temor aprendido. Empiezas a notar que no todo lo bueno exige sacrificio, que no todo regalo es una trampa, que no todo amor es una pérdida. Relajarte no es rendirte, es colocarte en una postura interna distinta. Es pasar de la defensa constante a la receptividad consciente. Desde ahí, la vida fluye de otra manera. Las conversaciones se profundizan, las oportunidades se sostienen, el afecto se vuelve más estable. Saber recibir es un arte porque requiere presencia, humildad y confianza. Y la confianza no nace de controlar todo, sino de saber que puedes sostener lo que llegue. Cuando te relajas, te vuelves capaz de recibir. Y cuando eres capaz de recibir, lo bueno deja de pasar de largo y empieza a quedarse. Capítulo 6. Soltar cambia el ritmo de tu vida. Cuando sueltas, algo profundo se reajusta dentro de ti. Durante mucho tiempo, te enseñaron que aferrarte era sinónimo de seguridad, que sostener con fuerza era la prueba de que te importaba, que no rendirte jamás era una virtud absoluta. Pero hay una verdad que se revela solo con la experiencia. Aquello a lo que te aferras con miedo no te sostiene, te encierra. Lo que parece firme desde fuera, por dentro muchas veces es una jaula invisible. Soltar no es perder el control de tu vida. Soltar es cambiar el ritmo al que la vives. Es dejar de correr desde el miedo y empezar a caminar desde la confianza. Cuando sueltas, creas un espacio real. Y ese espacio no es vacío, es invitación. Es el lugar donde lo nuevo puede entrar, donde lo correcto puede encontrarte, donde tu energía deja de estar ocupada en sostener lo que ya no respira. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas cosas sigues sosteniendo solo por miedo al hueco que dejarían si se fueran? Te aferras a personas que ya no están en tu misma frecuencia, a planes que funcionaron en otro momento, pero no lo mantienes porque sea verdadero. Lo mantienes porque temes el silencio que viene después. El problema es que ese silencio no es el enemigo. El verdadero desgaste ocurre cuando sigues llenando tu vida de cosas que ya no encajan solo para no sentir ese espacio. Así, poco a poco, tu ritmo se vuelve forzado, tu respiración interna se acorta y empiezas a vivir en tensión constante, como si algo siempre estuviera a punto de romperse. Piensa en una situación concreta, una relación que ya no fluye, que se ha vuelto frágil, donde el miedo a perder al otro te lleva a vigilar, a preguntar de más, a justificarte, a perseguir señales de seguridad. Cuanto más intentas asegurarla, más se aleja. No porque no valgas, sino porque el control ahoga. En cambio, cuando sueltas el impulso de controlar, algo cambia primero dentro de ti. Recuperas tu dignidad, vuelves a tu centro. Desde ahí, dos caminos se abren de forma natural. O la relación respira de nuevo, porque deja de sentirse presionada y puede reconectarse desde un lugar más sano. O se disuelve sin violencia, dejando espacio para algo que sí pueda sostenerte con calma. En ambos casos, sales ganando, aunque al principio tu mente se resista a aceptarlo. La imagen es simple y poderosa. Imagina que intentas sostener agua con las manos. Si aprietas con fuerza, el agua se escapa entre tus dedos. Cuanto más tensión pones, menos queda. Si en cambio abres las manos con suavidad, el agua descansa un instante, suficiente para refrescarte. Así funciona la vida. Las oportunidades, el amor, la claridad, la paz, no responden a la presión, responden a la apertura. Soltar no es abandonar, es dejar de apretar aquello que nunca fue hecho para ser poseído. Tal vez pienses que soltar es peligroso, que si no sostienes tú las cosas, nadie lo hará. Pero observa con atención. ¿Cuántas veces aquello que soltaste terminó ordenándose solo? ¿Cuántas veces, después del miedo inicial, llegó una sensación inesperada de alivio? Soltar cambia tu ritmo,
porque deja de exigirte estar siempre en guardia. Tu energía ya no se dispersa intentando anticipar reacciones, controlar resultados o sostener historias que se están cayendo. Esa energía vuelve a ti, y cuando vuelve a ti, te sientes más presente, más claro, más dueño de tus pasos. No necesitas grandes gestos para empezar. La práctica es sencilla y profunda a la vez. Cada día, suelta algo pequeño. Suelta una expectativa sobre cómo debería reaccionar alguien. Suelta la necesidad de ser comprendido de inmediato. Suelta la urgencia de tener razón. Suelta la idea de que hoy todo debe resolverse. Observa lo que ocurre en tu cuerpo cuando lo haces. No es sugestión ni autoengaño. Es ligereza real. Es el sistema interno relajándose porque ya no tiene que defenderse todo el tiempo. Al soltar, también sueltas una versión rígida de ti mismo. Permites que aparezca alguien más flexible, más auténtico, más conectado con lo que siente. Empiezas a escuchar mejor. Tomas decisiones desde la calma y no desde la reacción. Tu ritmo se vuelve más humano, más sostenible. Ya no vives corriendo detrás de lo que temes perder, sino caminando hacia lo que puede quedarse sin ser forzado. Recuerda esto con claridad. Soltar no te quita nada que sea para ti. Lo que es verdadero no necesita ser sujetado con miedo. Soltar no te deja vacío, te devuelve espacio. Y en ese espacio vuelves a respirar, a sentirte libre, a recordar quién eres cuando no estás apretando la vida con las manos. Soltar no te roba, soltar te devuelve tu libertad. Capítulo 7. Menos ruido, más verdad. No te falta información, te falta silencio. Vives en una época donde las respuestas están por todas partes, pero la claridad es cada vez más rara. Cuando el ruido ocupa todo el espacio, la intuición no desaparece, se disfraza de ansiedad. La mente comienza a confundir urgencia con importancia, velocidad con dirección. Crees que estás pensando, pero en realidad solo estás repitiendo preocupaciones antiguas con palabras nuevas. El mismo miedo cambia de voz, cambia de escenario, cambia de excusa, pero sigue siendo el mismo. En ese estado, decidir se vuelve pesado, agotador, confuso, no porque no sepas, sino porque no puedes escucharte. La mente saturada no crea, reacciona. Y reaccionar no es lo mismo que elegir. Observa tu vida cotidiana y lo notarás con claridad. Dices que estás analizando una situación, pero en el fondo estás dando vueltas alrededor del mismo temor. Lo llamas reflexión, pero es repetición. Lo llamas prudencia, pero es ruido. El ruido interno no grita, susurra sin parar. Te habla mientras trabajas, mientras comes, mientras intentas descansar. Te empuja a buscar más datos, más opiniones, más señales externas, como si la respuesta estuviera siempre fuera. Entonces aparece la duda. No una duda limpia, sino una duda cansada. Una duda que no abre caminos, los bloquea. Imagínate en una situación concreta. Estás frente a una decisión importante. Cambiar de trabajo, iniciar una relación, cerrar una etapa, dar un paso que sabes que es necesario. En lugar de escucharte, abres el teléfono. Ves un video, luego otro más. Cada uno promete claridad, cada uno ofrece seguridad, pero cuanto más miras, menos ves. Las ideas se contradicen, las voces se superponen, tu mente se llena de teorías, advertencias, historias ajenas. Empiezas a dudar incluso de lo que antes era obvio, hasta que un día, por cansancio o intuición, apagas todo. Te sientas, no haces nada. 10 minutos sin estímulos, sin música, sin mensajes, sin información nueva. Al principio aparece la incomodidad, el cuerpo se inquieta, la mente busca algo a lo que aferrarse. Es normal.
Has vivido demasiado tiempo con el volumen alto, pero si permaneces ahí, algo cambia. El ruido empieza a bajar, y cuando baja, la respuesta aparece, no como un grito, sino como una certeza tranquila, clara, simple. Estaba ahí desde el principio, pero no podía atravesar el ruido. Es como una radio mal sintonizada. La señal siempre ha estado presente, pero cubierta por interferencias. No necesitas una señal nueva, necesitas menos interferencia. La verdad interior no compite, no insiste, no se impone. Espera. Por eso solo se escucha cuando todo lo demás se calla. Relajarte no es huir del mundo, es ajustar el volumen. Es bajar el sonido externo para subir el interno. Es crear un espacio donde tu propia voz vuelva a ser audible. No se trata de aislarte para siempre, sino de aprender a regresar a ti, de darte momentos sin estímulo, sin consumo, sin exigencia. Un entrenamiento sencillo y profundo. 1 hora al día, sin estímulos artificiales, sin música, sin redes, sin mensajes. Al principio sentirás aburrimiento, inquietud, incluso ansiedad. No lo interpretes como un error. Es una desintoxicación. Tu sistema nervioso está aprendiendo a descansar. Después de unos días, notarás algo distinto. Los pensamientos se ordenan, las emociones se suavizan, las ideas dejan de atropellarse, la verdad empieza a hablar con un tono firme y sereno. No te grita qué hacer, te lo muestra. Empiezas a distinguir entre lo que deseas y lo que temes, entre lo que te corresponde y lo que solo estás cargando por costumbre. Menos ruido no te hace débil, te hace preciso. Te devuelve el control, te permite responder en lugar de reaccionar. Cuando aprendes a crear silencio, tu intuición deja de ser confusa y se vuelve confiable. Ya no necesitas tantas confirmaciones externas. Ya no dependes de la opinión constante de otros para avanzar. Empiezas a caminar con una calma distinta, una calma que no es pasividad, sino claridad. Porque la verdadera relajación no es desconectarte de la vida, es reconectarte contigo. Es bajar el volumen del mundo para subir el volumen de tu propia verdad. Capítulo 8. Lo bueno no necesita hacer ruido. Hay una verdad que solo se revela cuando bajas el volumen interno de tu vida. Lo verdaderamente valioso rara vez llega con estruendo. Llega despacio, casi sin anunciarse, como si no quisiera interrumpirte. Si te has acostumbrado a reaccionar solo ante lo dramático, ante lo intenso, ante lo que sacude fuerte, es muy posible que estés pasando por alto lo más fino, lo más nutritivo, lo que de verdad sostiene. No todo lo importante viene envuelto en urgencia. Muchas de las cosas que cambian tu vida lo hacen sin levantar la voz. Cuando esperas fuegos artificiales, pierdes la capacidad de percibir la sutileza, y la vida, en su sabiduría silenciosa, suele expresarse en tonos bajos. En la experiencia cotidiana esto se vuelve evidente. El afecto real no suele estar en las promesas grandilocuentes ni en las declaraciones épicas. Vive en la constancia de alguien que está, que escucha, que no falla cuando no hay espectáculo. El amor que cuida aparece en la regularidad, en el mensaje sencillo, en la presencia que no exige atención. Del mismo modo, las buenas oportunidades rara vez llegan disfrazadas de milagro. Muchas veces se presentan como una invitación discreta, una conversación casual, una sugerencia que casi pasa desapercibida. No hay música de fondo ni luces brillantes. Hay normalidad, hay sencillez. Y justamente por eso, si tu mente solo reconoce lo extraordinario, lo cotidiano se vuelve invisible. A veces te descubres esperando una señal enorme que confirme que vas por el camino correcto. Algo que no deje dudas, algo que sea incuestionable. Pero lo correcto no siempre se siente como una explosión. A menudo se manifiesta como una calma interna, como un nudo que se desata en el estómago, como una sensación de coherencia silenciosa.
Es ese momento en el que nada te empuja ni te arrastra, pero tampoco te resiste. Todo simplemente encaja. Hay decisiones que no generan euforia, pero generan alivio. Hay caminos que no emocionan al principio, pero sostienen. Y esa comodidad tranquila es una forma profunda de verdad. La vida se parece más a la luz del sol entrando por la ventana que a un trueno repentino. El sol no golpea la puerta ni pide permiso. Solo entra cuando la ventana está abierta. No hace ruido, no exige atención, pero lo transforma todo. Calienta, ilumina, da claridad. Así funcionan muchas bendiciones. No llegan cuando las fuerzas, llegan cuando hay apertura, cuando no estás tenso esperando, cuando no estás exigiendo señales, cuando permites. Vivir atento a lo pequeño es una forma de entrenamiento interno. Empieza por reconocer los detalles que antes ignorabas. Una comida sencilla que disfrutas sin prisa. Una conversación que fluye sin tensión ni máscaras. Una noche en la que duermes profundo y despiertas con el cuerpo descansado. Estos momentos no parecen grandes logros, pero construyen un estado interno sólido. Cuando los reconoces, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Aparece la gratitud, no como una obligación moral, sino como una consecuencia natural de darte cuenta. Y ese estado de gratitud te vuelve más receptivo, más flexible, más alineado con lo que llega. La vida se abre con mayor facilidad cuando no estás peleando con ella. Cuando valoras lo pequeño, dejas de vivir en carencia constante. Ya no estás esperando que algo enorme te salve. Estás habitando lo que hay y desde ahí todo fluye mejor. Este cambio de percepción no es pasivo, es profundamente activo. Requiere presencia, requiere sensibilidad, requiere dejar de medir tu bienestar solo por los picos emocionales. Cuando aprendes a escuchar lo sutil, desarrollas una inteligencia distinta, una que no se deja engañar por el ruido. Descubres que muchas respuestas llegan en forma de susurro, que muchas decisiones correctas no vienen acompañadas de aplausos, que la paz no se anuncia, se siente, y cuanto más te permites estar en ese estado de atención tranquila, más claro se vuelve el camino. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no necesitas que todo sea intenso para que sea significativo. Al final, no se trata de buscar una vida ruidosa, sino una vida verdadera. No se trata de perseguir señales grandiosas, sino de estar lo suficientemente sereno para notar lo que ya está ocurriendo. La vida no necesita que escuches explosiones. La vida necesita que estés lo bastante en calma para escuchar sus susurros. Capítulo 9. La prisa no es una necesidad vital. Vives en un mundo que te empuja a correr incluso cuando no hay fuego detrás. Un mundo que confunde urgencia con importancia y velocidad con valor. Cuando todo parece urgente, tu mente entra en modo emergencia. Y en ese estado crees que estar siempre ocupado te hace imprescindible, que responder de inmediato te vuelve relevante, que decidir rápido te convierte en alguien fuerte. Pero en realidad, ese ritmo constante solo te desgasta por dentro. La prisa continua no te eleva, te consume. Te hace sentir vivo por un momento, pero a largo plazo te deja exhausto, confundido y reactivo. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de 1000 formas. Mensajes que deben responderse al instante, correos que parecen exigir una decisión inmediata, llamadas que interrumpen tu descanso, como si todo fuera una alarma. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Te conviertes en alguien que apaga fuegos imaginarios todo el día y al final de la jornada siente que hizo mucho, pero avanzó poco. Lo verdaderamente valioso rara vez nace de la prisa. Las decisiones que construyen una buena vida necesitan espacio, silencio y tiempo para madurar. Sin embargo, el hábito de la urgencia te engaña. Te hace creer que si no actúas ahora, lo perderás todo.
Piensa en una situación común. Recibes un mensaje que te incomoda, que toca una herida, que activa tu orgullo o tu cansancio. Sientes el impulso inmediato de responder, de defenderte, de aclarar, de atacar. Tus dedos se mueven rápido. El corazón se acelera y en segundos ya estás dentro de una discusión que no planeabas tener. Pero imagina algo distinto. Imagínate dejando ese mensaje sin responder durante 1 hora. Solo 1 hora. En ese espacio, tu respiración se calma, la emoción pierde fuerza, las palabras se ordenan. Cuando vuelves al mensaje, ya no respondes desde la herida, sino desde la claridad. El resultado es otro. La relación cambia, el conflicto se reduce o incluso desaparece. No fue el contenido del mensaje lo que cambió, fuiste tú al darte tiempo. La prisa suele disfrazarse de progreso. Corres en círculos y lo llamas avanzar. Te mueves sin parar y lo confundes con crecimiento. Pero hay una gran diferencia entre movimiento y dirección. La prisa te mantiene ocupado, pero no necesariamente te lleva a donde quieres estar. De hecho, muchas veces te aleja de ti mismo. Te roba la capacidad de escuchar lo que sientes, de notar lo que necesitas, de distinguir lo urgente de lo importante. Vivir así es como correr en una rueda sin fin, agotándote mientras el paisaje nunca cambia. Recuperar el control no requiere grandes revoluciones. Empieza con gestos pequeños y conscientes. Una práctica sencilla puede transformar tu día. Cada vez que algo aparezca con etiqueta de urgente, pregúntate en silencio si realmente puede esperar hasta mañana. Si la respuesta es sí, permítete dejarlo para después. No como un acto de negligencia, sino como un acto de soberanía. Al hacerlo, estás enviando un mensaje claro a tu mente y a tu vida. Tú decides el ritmo, tú eliges cuándo actuar. No todo merece tu energía inmediata. No todo tiene derecho a tu atención ahora mismo. Este simple filtro devuelve orden a tu mundo interior. Empiezas a notar que muchas cosas pierden su falsa urgencia cuando no las alimentas con tu ansiedad. Al reducir la velocidad, recuperas claridad. Al darte tiempo, vuelves a escucharte. La calma no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Desde ese estado, tus decisiones son más coherentes, tus palabras más justas y tus acciones más alineadas con lo que de verdad importa. Relajarte no te hace lento. Relajarte te hace certero. Cuando bajas la prisa, dejas de reaccionar y empiezas a vivir con intención. Ahí, sin ruido ni carreras, lo bueno encuentra espacio para llegar a tu vida. Durante años pensé que las personas que lograban lo que querían eran las que más se esforzaban, las que más empujaban, las que nunca paraban. Esa idea me parecía lógica y sobre todo me parecía justa. El esfuerzo merece resultados, pero estaba mirando solo la mitad del cuadro. Lo que no estaba viendo era que el esfuerzo desde la tensión agota sin construir, que la urgencia distorsiona las decisiones, que hay personas que no empujan tanto y aún así la vida parece responderles diferente. No porque tengan suerte, porque no están en guerra consigo mismas. Entender eso cambió la forma en que observo las cosas. Lo que quiero que te lleves no es una técnica. Es una pregunta que puedes hacerte en cualquier momento en que notes que estás apretando algo por dentro, ya sea una conversación, una espera, una decisión. ¿Estoy actuando desde la claridad o desde el miedo de perder? No hace falta una respuesta larga, solo honesta, porque desde esa honestidad el siguiente paso cambia. No se trata de hacer menos, se trata de hacer desde un lugar distinto. La vida no se abre cuando la fuerzas, se abre cuando dejas de resistirte a ella. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no lo dejes solo como una idea bonita. Elige una sola cosa. Una conversación que has estado empujando, una espera que te tiene tenso, un resultado al que le estás apretando demasiado y practica soltarla un día.
Solo un día. Observa qué pasa dentro de ti. Eso ya es suficiente para empezar. Gracias por llegar hasta aquí. No fue un camino corto, y quedarte dice algo de quién estás eligiendo ser.